¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a hacer una reseña breve, procuraré que sea sin spoilers, acerca de este título, Hell's Paradise, y mm, voy a tratar de que sea simple, sin extenderme mucho, ya que, bueno, normalmente tiendo a decir que no voy a hablar mucho y se extiende mucho el video, pero esta vez procuraré no hacerlo. Entonces, este título es bastante completo y les recuerdo que hablo desde mi experiencia con el título y no quiere decir que todo el mundo vaya a vivir lo mismo, sino que es para que lo tomen en consideración. Al igual que les hago el recordatorio que si consideran que hay información ausente o errónea al momento de terminar de ver el video, por favor, déjenlo en los comentarios. El título en sí es, es algo que yo no esperaba leer al momento de comprarlo, pero me llamaba muchísimo la atención la portada y creo que, no sé, o sea, esto de primera mano, o sea, es muy llamativo. Hay mangas que tienen portadas pues con los personajes y todo y a su propia manera son llamativas, pero yo al menos no había visto como tal de Hell's Paradise más contenido en sí. Por ejemplo, no sé si dices, las portadas de JoJo's Bizarre Adventures son muy llamativas, o no sé, las portadas de One Piece también son muy llamativas, o no sé, las portadas de My Hero Academia o de Bleach o de, no sé, de alguna manera casi todas sus portadas son muy llamativas y esta en sí creo que destaca por sí misma. Yo la vi en el stock de la tienda y dije, tengo que comprar esa cosa porque no sé qué es y me llama la atención. Entonces creo que más que nada, bueno, si ya te llamó la atención la portada, creo que te va a pasar tal vez como a mí un poco, que vas a decidir comprar lo que sea que conlleve este título al momento de comprarlo. Entonces, tomen eso en cuenta. Si te llama la atención la portada, cómpralo, porque a mí me pasó así y al momento de leerlo lo disfruté bastante. El tomo en sí viene con este separador, que es el de la portada. Al quitar la sobrecubierta, vemos que es, bueno, de alguna manera tiene aquí palabras del autor, si no lo leo mal, dice Yuji Kaku. Entonces corríjanme si lo estoy diciendo mal, ya que, bueno, hay palabras a veces que se ven simples y para nada lo son de pronunciar. Y como tal, la sobrecubierta es bastante vistosa, incluso por el interior. Al quitar la sobrecubierta, vemos que el título dice como tal, Hell's Paradise, tomo 1, Yuji Kaku. Y la parte de atrás, casi siempre las partes de atrás son, bueno, no tienen mucho que ver con la historia, sino que son, bueno, yo no lo vería como una tira cómica, sino como una especie de extra, como cuando, no sé cómo decirlo, no sé, acabas de ver un episodio de anime y te entregan una escena ending o after ending, o sea, antes del ending, o before ending, o sea, también son después del final, y de alguna manera eso es lo que es esta parte del final del tomo. Entonces, bueno, no es ningún spoiler. Si lo ven con miedo, bueno, sepan que no es ningún spoiler. Simplemente es como una especie de tira cómica, por así decirlo. Al abrirlo, vemos que dice Hell's Paradise, tomo 1, Yuji Kaku, Panini Manga. Y el título en sí es bastante completo. Al principio vemos a nuestro protagonista, que es Gabimaru, el vacío, como
cómo él se reconoce a sí mismo y como las demás personas lo llaman. Y lo que me gusta de este manga es que al principio te da muchas anotaciones que te hacen formar parte de la historia, ya que te dan información que o ya conocías o que podrías completar con lo que te entregan aquí. Entonces, si ya sabías esta información y la lees aquí, creo que solo la reafirmaría para que te sientas más en confianza de lo que ya sabes, pero no esperen leer acontecimientos históricos en este manga, sino solamente información así, anotaciones que dan como esa información para que te sientas más en contexto de la situación. Entonces, como tal, dice: la decapitación requiere de una habilidad extremadamente elevada. Y vemos la ilustración de Gabimaru siendo, o al momento de ser decapitado. Y dice: el cuello con sus huesos duros y más de 10 músculos apilados no se cortan fácilmente. Y aquí abajo dice: eso sin mencionar que cercenarlo en un solo corte es una tarea casi imposible. Generalmente se acuchilla una y otra vez, y el sitio de decapitación siempre queda hecho un completo desastre. Aquí nos ponen en contexto de lo que conllevaría llevar a cabo una decapitación, y que no es una tarea tan simple como parecería. Eso es lo que más me agrada del título. Aquí voy a tener que poner mi dedo para que no se vea. Y como tal, se ve que intentan decapitar a Gabimaru. Y lo curioso es que la espada se rompe. Entonces te das cuenta de que como tal la espada no le genera ningún daño. Más adelante él está en una celda en la que, bueno, asimismo se podría decir que está ahondando en sus pensamientos, de lo que recuerda que de las cientos de personas que ha matado o con las que ha acabado. Y como tal está esta chica que se llama Sagiri, creo, si no mal recuerdo, si no, corríjanme. Y ella está haciendo una entrevista, le está cuestionando cosas que ni el mismo Gabimaru sabría contestar de sí mismo, porque nos dan a entender que él es en sí como una persona como un poco, yo no diría reservada ni retraída, es una palabra entre esas dos, pero de alguna manera lo único que le contesta a Gabimaru pues es que como tal es un shinobi que ha matado muchas personas. Y al principio también te dan aquí una anotación, porque ya vieron que no lo pueden matar con una espada, entonces intentan quemarlo, y como tal aquí dice: no, mándenlo a la hoguera. Y te da una anotación y dice: originalmente la hoguera era un castigo que se aplicaba a quienes provocaban incendios. Y te da una ilustración bastante gráfica. Y como tal viene la anotación que dice: la epidermis quemada genera un dolor agudo y los músculos encogidos a causa del dolor. A causa del calor doblan el cuerpo lo suficiente como para fracturar los huesos. Finalmente, el humo producido por las hierbas de la hoguera te sofoca y mueres intoxicado. Es un castigo extremadamente doloroso, y creo que, bueno, no es necesario que nos lo describan así. Creo que ya nos podríamos dar una idea en la vida real de lo doloroso que es incluso quemarse un poco. Y creo que vivir esta sensación de una manera tan violenta o tan agresiva, de alguna manera planeada o de alguna manera hecha para que la vivamos en carne propia al 100%,
creo que es lo que más te hace sentir como estos textos y los recuadros que te entregan para darte para ponerte en contexto de la situación. Creo que el manga en sí entrega bastante y lo voy a dejar hasta aquí porque creo que lo demás, cuando lo lees por ti mismo, es bastante... de alguna manera, cuando lo lees de corrido, te hace sentir que estás, no diría yo, como descubriendo algo, sino como, te llena tanto la historia que llega un punto en el que quieres seguir leyendo cada vez un poco más. Y creo que esa es la idea. Por eso quise detener ahí la lectura, ya que, bueno, lo que conseguía después ya era, creo, un poco más spoiler. Y creo que si van a abordar el primer tomo, es lo suficiente como para que se den cuenta si lo van a querer abordar o no. Creo que el título en sí, bueno, al principio no tiene escenas de acción, pero más adelante sí las tiene. Entonces no esperen pasar mucho tiempo sin ver ya sea una pelea o alguna escena en la que hagan una especie de retrospectiva de sucesos pasados. Entonces hay muchas escenas que tienen acción y al principio puede sonar muy técnico y que vamos a estar leyendo constantemente solo información que nos ponga en contexto del momento en el que se suscita no sé cómo decirlo, en el que se suscita algo como en lo que podríamos no tener la información, pero no es así. Todo el tiempo va cambiando constantemente y creo que si lo van a leer, no esperen que todo sea solamente aplicado a un meme, que sea mucho texto, porque sí tiene bastante acción. Entonces se los recomiendo mucho, tanto el tomo 1 como el tomo 2, porque si les gustó lo que leyeron al primer tomo, van a querer el segundo tomo. Y el tiempo de lectura como tal de este tomo, al menos a mí, lo leí de lleno o de corrido y me duró al menos 1 hora u hora y media. Incluso creo que si me hubiera tomado un poco más de tiempo, creo que sí me hubiera durado unas 2 horas. Entonces es bastante tiempo. Entonces creo que si no son personas que lean mucho tiempo, creo que les puede durar bastante. Entonces considéralo al momento de hacer su compra. Y creo que eso sería todo de mi parte. Voy a dejar el video hasta aquí. Y les recuerdo que voy a estar haciendo reseñas de manera frecuente. Y procuraré que en la mayor parte de las reseñas no se queden con tantas dudas. Y sí les genere la sensación de querer comprar el producto como tal. Entonces, hasta aquí el video. Nos vemos hasta la próxima.